más vale guardo silencio. Y te vas comiendo todo ese dolor, esa bronca, y tampoco es bueno. No. ¿Cómo encontramos el equilibrio, la armonía? Bien, bueno, lo primero, mira, lo más interesante para mí es que uno de los, creo que fue la primer paciente que tuvo Freud, con un colega, que ella misma bautizó a la terapia como la cura por la palabra, ¿no? La cura por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas enferman por esto que decía vos, Ro, por guardarse lo que quieren decir, por no poder expresar. Eso sería un mecanismo de represión, de inhibición que hace muy mal, ¿no? A veces justamente esto que queda adentro después te hace mal, te transforma en una enfermedad psicosomática, podés tener distintos síntomas. Porque hay que entender claramente que la palabra es energía, la palabra es una herramienta. Somos seres simbólicos y por sobre todas las cuestiones la herramienta fundamental que tenemos como seres humanos es la comunicación. Y la comunicación es la palabra, los silencios, las expresiones corporales también. Pero si ponemos el foco en la palabra, es tan importante porque la palabra es la que va transmitiendo lo que pensamos. Y entonces ahí abriríamos una cuestión que es filosófica, psicológica y existencial, ¿no? Que es que a veces somos esclavos, ¿no es cierto?, de lo que decimos, pero también somos dueños de lo que pensamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos siempre el tiempo para pensar lo que vamos a decir. No hay que ser impulsivos cuando hablamos. También tenemos esa capacidad de hacer silencios, que nos cuesta mucho. Hay que adiestrar esa capacidad de silencio para seguir pensando lo que quiero decir. Y después decir lo que quiero, ¿no es cierto? Que es difícil. Y Pablo, ¿el miedo condiciona? Por ejemplo, si tengo miedo a decir tal o cual cosa, me lo guardo. El miedo siempre frente a eso, a enfrentar quizás el miedo a perder el trabajo y por eso no digo lo que digo, el miedo a perder una relación, por eso no digo lo que tengo que decir, el miedo a generar una discordia en la familia, porque pasa en las familias también, entonces me callo. ¿Ese miedo es algo fundamental que hay que cambiar? Sí, pero no olvides que el miedo te hace huir o te paraliza. Entonces, si vos tenés una necesidad de expresarle a tu pareja o a una compañera de trabajo, o a una jefa o un jefe, algo que querés decir, pero tenés miedo a su reacción, eso va a hacer que vos te sientas inhibida, ¿no? Lo que hay que trabajar en todo caso es el bien decir, ¿no? Y cuándo decir y cómo decir. Y para eso te puedes tomar un tiempo, porque no hay ningún apuro, salvo que alguien te quiera apurar y eso es violencia. Pero siempre tenés la posibilidad de decirle a la otra persona, si te está apurando, decirle, mira, quiero pensar esto que me estás proponiendo, quiero pensar lo que te voy a responder, lo que te voy a decir. Es muy bueno lo que estás diciendo, Pablo, porque la comunicación, en la comunicación tiene que haber feedback. Y si no hay retroalimentación o devolución de la contraparte, no se completa el proceso de comunicación, el diagrama de comunicación. Y yo justo te iba a preguntar por eso, frente a la persona que o se exalta para decir aquello que siente porque no puede más, no le queda otra, frente a la persona que guarda todo aquello que quiere decir porque no sabe cómo decirlo, y el interlocutor se da cuenta de toda esta situación, ¿cómo debe reaccionar? Lo que pasa es que Rotra es un tema sumamente interesante que es la reciprocidad, el interlocutor. A veces pasa que uno dice la comprensión. Uno dice algo y el otro entiende otra cosa. Lacan, que trabaja mucho, el psicoanalista francés trabaja mucho los efectos de la palabra, él decía que él sabía qué le decía a los pacientes, pero no lo que los pacientes se llevaban, ¿no? Así que me parece que es muy interesante. Entonces ahí recuperar la palabra, porque yo a lo mejor te digo a vos, Ro o Vero, les digo una cosa y después me dice, vos me dijiste tal otra. Bueno, ahí podemos decir, no, mira, yo te dije esto, o por lo menos sentí que te quería decir esto. Claro. Lo importante es que cuando hay falla, la comunicación es fallida, porque entre lo que digo y lo que entendés puede haber un ruido, pero si es muy importante lo que estamos trabajando, a ese ruido hay que convertirlo en sonido. ¿Y cómo se lo convierte en sonido? Sentándonos a recuperar la palabra. Pablo, ¿y qué pasa cuando no se puede? ¿Qué pasa cuando hay como no se puede hablar con vos? Y del otro lado también no se puede hablar con vos.
y al final ninguno de los dos pueden hablar. Llámese familia, relación de amistad, relación de trabajo, relación de pareja, no importa. Él no se puede hablar con vos y recibís lo mismo de la otra persona. Te ¿Qué corto y te hacemos ahí? bloqueo. Porque no, ¿viste? Pasa. No se puede hablar con ella, no se puede hablar con él, no es imposible, no, y... Bueno, ahí ya te están anulando. Si yo te digo, Vero, con vos no puedo hablar, ya estoy cerrando la posibilidad de la comunicación. Lo que hay que prestar atención, para eso, por supuesto, los psicólogos nos entrenamos, pero también, digamos, los pacientes, la gente que empieza a tener, digamos, se ocupa de la importancia que tienen las palabras, empezar a pensar que siempre puede existir la comunicación verbal, que el silencio a veces es una buena comunicación y que también los gestos, las palabras, tienen que ver con una intención. Entonces, por eso decimos, pensemos antes de decir y tomarnos un tiempo para ese decir. Digamos, desmenuzar lo que estoy pensando y tratar de transmitirlo de la mejor manera. Hay que trabajar el bien decir. El bien decir tiene efectos, siempre. Claro, y la comunicación es como la base en todos los ámbitos. Pero estamos un poco mal con el tema del valor de la palabra. Sí. A mí me parece, Pablo, que hay una situación crítica respecto del valor de la palabra. Ya es como que, yo no digo que se está desvalorizando la palabra en sí misma, pero sí pasa que uno nota que la gente a veces no mide las consecuencias o el peso que puede tener el pronunciar determinada palabra. Pero yo creo que nos pasa a todos y que está pasando en general. Uno lo ve en los medios de comunicación, en los medios de transporte, en todos los ámbitos que frecuentamos masivamente de manera frecuente. Sí, por eso es importante recuperar el valor que tiene la palabra. Insisto que somos seres simbólicos y la palabra tiene efectos, ¿no? Es una herramienta y hay que saber utilizarla. Con una palabra se puede sanar, se puede contener y con una palabra se puede enfermar, denigrar. No olvidemos que las violencias empiezan por el uso de la palabra como una herramienta para lastimar, como un cuchillo, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que usamos las palabras, prestemos atención que tienen un valor, tienen un contenido. Y como decís, Ro, es verdad que se está un poco desvalorizando el uso de la palabra. No es casual que haya que expresarse rápido en 30 segundos, que sea un mundo donde está más contaminado de imágenes que de palabras. Pero bueno, estamos ahora justamente en este espacio de Las Bravas diciendo a toda la gente que nos está escuchando y viendo, y ojalá escuchando, porque también la potencia de la palabra tiene el valor en tanto y en cuanto del otro lado haya alguien con la capacidad de escuchar. Lo que pasa, un poco por lo que decía Vero antes, es que a veces no hay capacidad de escucha. La gente a veces no escucha, ya tiene el preconcepto armado. Sí. Y el que habla, le está hablando a alguien que quiere todo el tiempo interrumpir para decir lo que piensa. Entonces son la lucha de monólogos y no diálogos. Tal cual. A veces dicen que en vez de escuchar, nos preocupamos en lo que tenemos que responder y ahí cortamos el diálogo. Gracias, claro. Pablo. Muchísimas gracias por abordar este tema que realmente nos gusta muchísimo y que creo que va a dar para otras oportunidades para seguir charlando. Sí, y a ustedes que tienen capacidad de escucha y que eso hace que este consultorio tenga este valor, ¿no? Gracias, Pablo.